nombre es John y fui enviado a este pequeño pueblo de Nuevo México por motivos de trabajo. La tarea que se me encomendó era investigar y recopilar información sobre la historia y las tradiciones locales para un proyecto especial. Aunque inicialmente había planeado hospedarme en otros lugares, todas las opciones estaban completamente reservadas, así que me vi obligado a elegir este hotel un tanto peculiar. Mientras conducía por las calles del pueblo en busca de mi alojamiento, me di cuenta de que algo no encajaba. El vecindario por el que pasaba estaba en un estado de decadencia, con casas antiguas que parecían apenas mantenerse en pie gracias a unos tablones de madera. Pero lo que realmente me desconcertó fueron los extraños símbolos que adornaban los marcos de las puertas. Eran como nudos de púa entrelazados, pero su significado se me escapaba por completo. Todos los símbolos tenían el mismo color, un verde pálido que parecía recién pintado. Mi curiosidad no pudo resistirse y una vez en el hotel me dirigí a la recepción para obtener una respuesta. La mujer que me atendió parecía conocer muy bien esos símbolos, pero me respondió diciendo que era simplemente una antigua costumbre local, algo que se había perdido con el tiempo. Aunque su explicación no me convenció del todo, decidí dejarlo y fui hacia mi habitación. Mientras caminaba por los pasillos del hotel, una sensación de misterio e inquietud se apoderó de mí. Me preguntaba qué secretos ocultaba este pueblo y qué significado tenían aquellos símbolos. Sabía que mi misión de investigación iba a ser mucho más desafiante de lo que me había imaginado inicialmente. Al amanecer me dirigí hacia el desierto para comenzar mi jornada laboral. Opté por tomar un camino más estrecho, adentrándome en la oscuridad de la naturaleza salvaje. A medida que continuaba mi trayecto, una sensación de malestar se apoderó de mí cuando me encontré con el cuerpo sin vida de una vaca al costado del camino. Era una escena macabra, pero decidí no prestarle demasiada atención, convencido de que solo era un suceso desafortunado en medio de la nada. Pero mi tranquilidad se vio perturbada cuando unos metros más adelante me encontré con una manada de vacas cruzando perezosamente la carretera. Tuve que detenerme observando con cautela mientras los imponentes animales atravesaban mi camino. Entre ellos, 2 terneros más pequeños me permitieron encontrar un espacio para avanzar. Sin embargo, lo que sucedió a continuación me dejó helado. Un camión se acercó detrás de mí desprovisto de toda delicadeza. Sin vacilar, aceleró directamente hacia las vacas más grandes. El ruido del motor resonaba en mis oídos mientras las vacas atónitas comprendían el peligro y se apartaban del camino en un intento desesperado por salvar sus vidas. Aquella escena tan ajena a mi experiencia de chico de ciudad me dejó sin aliento. ¿Qué oscuro impulso había llevado al conductor del camión a actuar de esa manera? ¿Acaso había algo más siniestro oculto en aquel desierto inhóspito? Intrigado, continué mi camino hacia el trabajo, pero una inquietante sensación de que algo maligno acechaba en las sombras se apoderó de mí. Sabía que me había adentrado en un territorio desconocido, donde los límites entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaban peligrosamente. Me habían advertido sobre la vida silvestre en el área, pero a medida que mis ojos estructuraban el horizonte, no había señales de movimiento en kilómetros a la redonda. El calor sofocante del día se aferraba a mí, pero finalmente el sol comenzó a descender, marcando el final de un agotador turno de 15 horas. En la oscuridad envolviendo el paisaje, me embarqué en el largo viaje de regreso a la carretera principal. Mientras conducía, pude distinguir siluetas oscuras a ambos lados de la carretera. Era desconcertante, pero rápidamente me di cuenta de que eran las mismas vacas con las que me había cruzado anteriormente. Sin embargo, parecía haber muchas más de ellas, congregadas junto al camino en medio de la noche. Era una escena surrealista que desafiaba toda lógica. Decidí mantener una velocidad constante de 55 kilómetros por hora, consciente de que acelerar por ese oscuro camino de tierra en medio de una multitud de vacas negras era la mejor decisión.
Aunque había algunas vacas dispersas en los márgenes del camino, ninguna se interponía en mi trayectoria. De repente, una figura emergió frente a mi auto, una presencia siniestra que hizo que mis instintos se activaran de inmediato. Pisé los frenos bruscamente, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. Aún estaba conmocionado por las siniestras formas negras que flotaban en la oscuridad a ambos lados de mi auto. Aunque descubrí que eran solo vacas, una parte de mí seguía en alerta máxima. Mi pulso no había disminuido. Desde que las vi por primera vez, el estrés de estar atento a las vacas destructoras de autos me tenía tenso. Necesito que tengas ese contexto en mente. Lo que se encontraba frente a mí era completamente desconocido. Era una forma alienígena que desafiaba toda lógica. De repente me di cuenta de que lo que estaba presenciando era una imagen grotesca, pero ahí solo se podía ver la parte trasera de una vaca. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba calmar mi respiración agitada. Me reí nerviosamente tratando de convencerme de que solo era una vaca gigante. Nunca había visto un animal tan imponente. Parecía medir al menos 9 pies de altura, pero algo no encajaba. Sus patas parecían extrañas. Las rodillas estaban más cerca del torso de lo normal, y las extremidades inferiores eran anormalmente largas. Mi curiosidad me llevó a inclinarme para examinar sus cascos traseros, y fue entonces cuando mi sangre se heló en mis venas. Sus cascos colgaban a 2 pies del suelo. Mis ojos se elevaron y fue entonces cuando lo vi. La mitad delantera de la vaca faltaba por completo. En su lugar se alzaba una figura alta y amenazante que me miraba directamente a los ojos. Solo podía distinguir sus ojos, que brillaban con una intensidad depredadora. Mi mente se quedó en blanco mientras daba marcha atrás de manera brusca y pisaba el acelerador. Lo siguiente que supe fue que ese extraño animal estaba en el capó de mi auto. Sus garras se aferraban al metal y lanzó un aullido aterrador. Solo podía ver sus colmillos respaldados por una hilera de dientes afilados y esos ojos malditos. Pisé los frenos y su rostro se estrelló contra el parabrisas, dejando una telaraña de grietas. Sacudió la cabeza mientras volvía a acelerar y pisaba el pedal hasta el fondo, tratando de escapar de esa pesadilla. Giré bruscamente a la izquierda, tratando de dejar atrás la mitad trasera de esa extraña criatura que había visto. Sentí cómo se deslizaba por el lado derecho del capó, escuchando el crujido de su cuerpo al golpear el auto. Aceleré rápidamente, superando el límite de velocidad en ese camino oscuro y lleno de peligros. Mis ojos se movían de la pequeña porción de carretera iluminada por los faros de mi auto. Mi corazón latía descontroladamente, como si alguien estuviera tratando de escapar de mi pecho a puñetazos. De repente, un aullido resonó en el aire. Estaba detrás de mí, pero no podía determinar su distancia ni la dirección que tenía. El aullido se hizo más cercano y más amenazante. A 75 millas por hora en una carretera incompleta, esa criatura me estaba alcanzando. En un instante, algo golpeó violentamente la puerta trasera de mi auto, rompiendo la ventana. El coche perdió tracción y la parte trasera comenzó a balancearse descontroladamente. Con todas mis fuerzas logré recuperar el control. La parte trasera del coche se deslizó hacia la izquierda y en un instante el neumático se enganchó en algo. Sentí cómo el coche saltaba mientras se hundía. Un crujido espeluznante resonó en el aire, seguido de medio segundo de aullidos cuando la criatura apartó la cabeza de la ventana. Finalmente divisé los reflectores que rodeaban la señal de alto en la carretera principal. Detuve mi vehículo y miré a ambos lados, pero un pensamiento aterrador me invadió. ¿Qué demonios estoy haciendo? Justo cuando mi pie se alejó del freno, un aullido resonó una vez más. Se estrelló contra el techo del auto, hundiéndolo por completo en los asientos traseros y destrozando las ventanas restantes. Pisé el acelerador y giré el volante hacia la izquierda, dirigiéndome hacia la carretera principal. Escuché cómo sus garras arañaban el techo mientras seguía aullando, tratando desesperadamente de aferrarse a mi auto. Se deslizó por el lado derecho del auto sin dejar de aullar.
Alcancé los 105 kilómetros por hora y pude escuchar cómo se acercaba rápidamente. Para cuando mantuve una velocidad constante de 160 kilómetros por hora, empecé a escuchar sus aullidos retroceder. Conduje durante unos 5 minutos antes de que los aullidos se volvieran demasiado débiles para escucharlos. Al llegar a una pequeña elevación, vi las luces de una patrulla parpadeando rápidamente. Fue reconfortante recibir una advertencia, pero no tenía intención de reducir la velocidad. Pasé junto a ella y finalmente vi cómo las luces se volvían a encender detrás de mí. Pensé que seguramente todo estaría bien. El oficial vería los destrozos de mi auto y comprendería por qué me acercaba a los 160 kilómetros por hora en su carretera. Sin embargo, aún no me sentía seguro al disminuir la velocidad. Observé cómo sus luces rebotaban en la carretera y comenzaba a acelerar. A pesar de sus esfuerzos, yo seguía alejándome y había obtenido una ventaja considerable. Empecé a pensar que tal vez lo dejaría atrás cuando vi que sus luces comenzaron a tambalearse de una manera extraña. Se inclinaron hacia un lado y luego parecieron caer y desaparecer en la oscuridad. Me di cuenta de que su patrulla probablemente se había volcado. Detuve mi auto y asomé la cabeza por la ventanilla, adentrándome en la oscuridad que se extendía detrás de mí. Trataba de captar cualquier indicio del coche de policía, pero solo percibía destellos fugaces y estallidos. Esto se repitió varias veces hasta que finalmente todo quedó en silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda y decidí seguir adelante. Aproximadamente una hora después llegué a mi hotel. Me estacioné debajo de mi ventana para poder vigilar mi auto, pero pasé al menos una hora observando y no ocurrió nada fuera de lo común. Intenté buscar información sobre la cosa que me había atacado, pero solo encontré algunos artículos antiguos sobre criaturas como el chupacabras. Sin embargo, estas descripciones no coincidían con la monstruosidad que me encontré. Estoy al límite de mi ingenio. No puedo conciliar el sueño y no me siento seguro de regresar a ese lugar. ¿Alguien me puede decir realmente qué fue lo que vi esa noche?